Buenas tardes, ¿cómo están? Yo me llamo Milena Viera, soy de Salto, nací en Salto, ahora estoy en el Parque Solari. Y quería, hace tiempo que tenía ganas de abrir este canal para compartir cosas que a mí me han hecho bien y a lo que me dedico. ¿Y por qué me dedico a lo que me dedico? Porque creo que va a ser una contribución a las personas que están buscando una respuesta, una solución a sus problemas emocionales, contarles un poquito mi recorrido, mi experiencia y hablarles un poco de la astrología y la terapia floral, que fueron herramientas cruciales para mi autoconocimiento y el manejo y la gestión de mis emociones, que hoy en día considero que me han hecho muy bien y que me han llevado a un lugar de tranquilidad, de paz, a pesar de los avatares de la vida, de las idas y las venidas, ¿no? de las cosas que nos pasan comúnmente a todos. Tampoco es que es todo color de rosa, pero sí que hay una comprensión y hay una gestión de las emociones que me ha hecho muy bien, ¿no? Una comprensión de mis ciclos, sobre todo a través de la astrología. Bueno, ¿quién soy? En realidad, no sé, estaría mucho tiempo diciendo quién soy, ¿no? Y eso es algo que va como cambiando, pero sí les podría, no sabría cómo definirme, digamos, pero sí les podría decir cómo llegué a esto, cómo me llegué a dedicar a esto, ¿no? Bueno, hasta los 26 años mi vida transcurrió de una manera normal, o sea, que yo la percibía como normal, natural, sin mayores sobresaltos, o sea, una crianza común, no sé, todo bien, hasta que a los 26 años tuve una gran crisis emocional, donde sentí mucha desesperación, sentí que me iba a volver loca, sentí mucha angustia, una angustia que no la podía manejar, y sentí mucho descontrol y muchísimo miedo. Allí es cuando empecé a tener mis primeros indicios de que había algo más, y por eso es que yo pienso que los momentos difíciles en la vida, ya sean por cuestiones emocionales internas o por sucesos externos que se dan, es ahí donde nosotros podemos percibir como otra dimensión de la realidad. Podemos percibir que existe algo más, algo que nos contiene, algo que nos ayuda. Y esto siempre lo cuento, siempre que me vienen a consulta, porque me dedico a la astrología y a la terapia floral, entre otras cosas. También soy docente en música. Siempre cuento esta historia porque es yo creo, lo más mágico y lo más real, lo más tangible que pude haber tenido o sentido de la vida, ¿no? de lo que significa la vida y de lo que significan las crisis en la vida. Bueno, allí cuando sentí eso, me sentí totalmente desvalida, me sentí totalmente vulnerable y sobre todo sentí mucha desesperación y sentí que no sabía cómo salir de esa situación. Allí empezaron a aparecer, como yo siempre digo, como ángeles, ¿no? Por ejemplo, mi psicóloga, que fue abriendo el diario y viendo y eligiendo los psicólogos que habían en los clasificados, y dije, bueno, esta, y fue un ángel en mi vida. Yo siempre le digo a Jimena que fue un ángel en mi vida, porque hicimos un trabajo muy, muy, muy de a dos, muy codo a codo, de autoconocimiento y de recursos para sobrellevar esa situación, y ella me contuvo muchísimo. También, bueno, hice medicina china, donde ahí también conocí a otro ángel que la vida me propuso en ese momento, ¿no? Que fue chino, bueno, el médico chino que me trató. Muchísima gente, muchas señales, muchos mensajes, en momentos cruciales, en momentos de desesperación emocional, ¿no? Donde sentís que te vas a volver loca, donde sentís que no podés soportar en tu propio cuerpo todas esas emociones que estás sintiendo, ¿no? Fue como un momento donde se amplió mi percepción de lo que, como les decía recién,
significan las crisis, ¿no? Que después, mucho tiempo después, como que lo vengo a capitalizar, digamos. Bueno, entonces ahí empecé a tener contacto con las terapias alternativas. Yo ya era reikista, ya había estudiado 3 años de psicología, de los cuales había salvado 2 nomás, y como que era un poco inconstante, pero tenía cierto conocimiento básico, digamos, de la psicología. Y bueno, pero ahí empecé más como, digamos, mi experiencia personal con las crisis, ¿no? Bueno, hice muchísimas cosas. Hice biodecodificación, desprogramación, hice retiros de psicología transpersonal, hice algunos talleres de enneagrama, constelaciones familiares, hice individuales, hice grupales, y bueno, y siempre a través de las diferentes crisis que después me fueron sucediendo, menores por supuesto, y ya con un conocimiento de mi manera de sobrellevar las emociones mayor que en un principio, ¿no? Por eso yo digo que el autoconocimiento es fundamental para saber cuáles son las mejores maneras de sobrellevar las diferentes situaciones que sabes que se te pueden dar. Bueno, a través de transitar todo este camino de la sanación, ¿no? Y del autoconocimiento, se me presentó un día la astrología y a mí me parecía como algo increíble, o sea, cómo los planetas pueden decir cosas de nosotros tan íntimas, tan singulares, tan únicas, ¿tá? Y allí también fue otra manera de entender, ¿no? Una vez que fui también experimentando, viendo en ese mapa que significa la carta astral, ¿no? Que después nunca se termina de estudiar, pero en un comienzo, después, muchos años después, ¿no? De que me pasó esto, ver, ¿no? Qué estaba pasando en ese momento cuando me sucedió esa crisis, ¿no? Que fue, bueno, Plutón en tránsito sobre mi Neptuno y sobre mi Sol, ¿tá? Que fue como una desestructuración total, o sea, de lo que es mi identidad, de mi sensibilidad, del sentir tan fuerte todas las emociones, ¿no? Y Neptuno, que significan las emociones, ¿no? Pero que me abrió otro mundo, otra dimensión de la realidad, ¿no? Entonces, allí empecé como cuando conocí la astrología y empecé a estudiar astrología y empecé a ver mi propio mapa personal y contrastar con mis experiencias, es que pude comprender y ver, ¿tá? Como yo les decía, mi identidad, o sea, la identidad de cada uno, ¿no? Cómo va mutando, cómo va cambiando, cómo se va reinventando a través de las diferentes tránsitos, como decimos en astrología, o de los diferentes crisis o diferentes, no sé, cambios que se producen en la personalidad. Entonces ahí también tuve como cierta revelación y cierta dimensión mágica, ¿tá? de una herramienta que podemos utilizar y que está a disposición de todos hoy en día, y que no siempre fue así, no siempre estuvo a disposición de todos. Bueno, entonces decirles de que ¿cómo puedo afirmar yo que la astrología nos cuenta sobre nosotros? ¿Cómo puedo afirmarlo si en realidad no hay algo comprobable, digamos, un método científico que lo compruebe? Y tampoco lo pretende la astrología, o sea, no pretende tener un método científico, no es una ciencia, aunque es milenaria, es anterior al método científico, o sea, data de siglos antes de Cristo, en Egipto, no se sabe exactamente, pero se supone que en Sumeria, en Egipto, hay registros de jeroglíficos que hablan de los planetas, hay templos dedicados a la astrología. Entonces son muchos siglos de observación, son muchos siglos. Bueno, después en Grecia se cultivó la corriente humanista, se empezó a cultivar la corriente humanista, y bueno, después tuvo el resurgimiento después del Renacimiento, ¿no? Pero lo que yo les quería decir es que no hay una manera de comprobar, no les puedo afirmar, ¿no?
que lo que dice la astrología es cierto, ¿no? Pero sí sería muy tosco, sería muy bruto desestimar, porque es tan impresionante, o sea, es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan resonante con lo que es la persona en el momento de la consulta, cuando uno le explica cuáles son los arquetipos que están dentro de su carta natal, ¿no? Cómo es su guerrero, cómo es su Afrodita, cómo es cómo es, bueno, es su comunicador, cómo es que aprende, qué bloqueos tiene, todo ese tipo de cosas. El asombro y la experiencia y la sensación de cuando la persona te dice que le estás diciendo algo que sí, que realmente es así, que nunca lo había puesto en palabras y que es así. Entonces, si bien no se puede comprobar la experiencia y los años de observación a través de los siglos y la experiencia que se tiene en consulta, ¿no? Cómo conmueve, ¿no? Porque la astrología tiene algo que une, digamos, es como la comprobación, ¿no? De que hay una correspondencia entre todo lo que nos ocurre, porque así como así como nosotros analizamos los astros con una técnica, no es una voladera, ¿no? Que uno inventa cosas, sino que tiene una técnica detrás y tiene una interpretación, tiene una parte racional y tiene una parte también intuitiva, pero siempre basado en el estudio y siempre basado en un marco teórico de muchos astrólogos y de muchos siglos de conocimiento. Entonces, si bien no podemos decir que es una ciencia, sí podemos decir de que es algo que se tiene que experimentar, de que se debe experimentar, o por lo menos, no que se debe experimentar, pero que sería bueno que la persona que está en búsqueda de un conocimiento, en búsqueda de caminos para desbloquearse, en búsqueda del conocimiento de cómo es que le ocurren determinadas cosas o por qué le ocurren determinadas cosas, se encuentra allí en la carta astral, o sea, se encuentra el por qué y el cómo, ¿no? Se encuentra el cómo son los diferentes arquetipos de la astrología. Bueno, puedo estar hablando mucho tiempo de la astrología, pero sobre todo es la correspondencia, ¿no? Es la sincronía, la astrología es la sincronía que ocurre entre cómo están posicionados los planetas en el cielo, digamos, dentro de lo que significa nuestra estructura terrenal, o sea, desde una visión terrenal, pero la Tierra en el momento de nuestro nacimiento, y luego a través de que van pasando los años, cómo esos planetas que siguen girando van haciendo ciclos que tienen un sentido, que tienen aprendizajes específicos que también se los puede decodificar a través de la astrología, y cómo nosotros nos vamos encontrando, vamos contrastando con esa experiencia y vamos buscando los caminos de menor resistencia. Eso en primer lugar. Entonces, muchas veces o algunas veces se ha cuestionado, o sea, se cuestiona y quizás con razón, no digo que no, yo acá no voy a decir que no o que sí a las diferentes visiones que existen, pero sí se ha cuestionado, digamos, la vocación terapéutica de la astrología. Y esto me hizo reflexionar mucho tiempo y me ha conflictuado mucho tiempo el uso de la astrología, la vocación sanadora, diría yo, no tanto terapéutica, porque lo terapéutico yo creo que tiene una técnica también, pero sí la vocación sanadora, ¿no?, de la astrología. Que quizás el buscador, ¿no? Quizás el buscador de su autoconocimiento lo hace para mejorar, ¿no? O sea, ¿para qué? Por lo general, si vos les preguntás, bueno, ¿para qué te querés? Y bueno, no sé, para ser mejor, ¿no? Yo lo que veo de la astrología en realidad es que te viene a mostrar, ¿no? Te viene a revelar, nos viene a revelar una parte que nosotros no veíamos, una identidad que nosotros no veíamos.
que no somos los que nos contaron que somos, que no somos los que nosotros vemos que somos, ¿no? Que somos mucho más que eso y que podemos ir integrando todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la función? La función es mostrarnos una parte que no veíamos, ¿no? Para que nosotros la podamos transitar y la podemos cuestionar la identidad que creemos ser, ¿no? Para ampliar ese margen de acción de lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Ampliar ese margen de acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber que yo soy también en relación a las circunstancias. Si bien tengo una base, tengo algo que traigo, también me voy transformando en ese ver, en esa visión que se evidencia a través de la astrología. Yo me voy transformando. Entonces, yo no diría que usar la astrología sería para mejorar, sino como que sería para transformarme, ¿no? Para ir transformándome o capaz que ir incluyendo otras dimensiones de mi personalidad, ir enriqueciéndome, ir aceptando las paradojas y las contradicciones que soy para poder vivirlas en plenitud. Y entonces ahí yo veo que es la vocación sanadora de la astrología. ¿Por qué? Porque me pone en contacto con una dimensión profunda de lo que yo soy. ¡Pam! Y me hace ver lo que obstaculiza ese ser, ¿no? Y al yo ver lo que obstaculiza ese ser profundo, ese ser de alma que tengo yo, puedo soltar lo que me produce sufrimiento, o sea, la identidad que me he armado y que me produce sufrimiento. Entonces, en esa conciencia, ¿no? De que cada vez más abarcativa, en esa conciencia que cada vez va teniendo una frontera y desarmándose y generando una frontera más allá, con una visión más amplia, voy, digamos, generando una identidad que no produzca tanto sufrimiento, una identidad más auténtica, ¿no? Y más en coherencia con lo que me sale de adentro, con quién soy yo. Y sincrónicamente, en mi caso, esto tiene que ver con la astrología, porque cuando yo me puse en contacto con la astrología, sentí, ¿no?, que algo dentro de mí me decía, esto sos vos, esto es lo natural en vos, ¿no? Entonces también me hizo ver esa experiencia de cuál fue el sentido, ¿no?, de esa crisis tan fuerte que tuve y de las sucesivas, ¿no?, y me hizo ver también, me hizo cambiar la visión de las crisis, ¿no? Y no verlas como qué miedo, qué terror, qué horrible que me va a pasar algo así, cómo lo voy a manejar. No, siempre va a haber, como yo les contaba ahí, cuando uno se siente desamparado, cuando uno no siente que no tiene cómo sostenerse, aparecen los ángeles, aparecen los mensajes exactos. Y esto no lo digo por creencia, lo digo por experiencia. Me ha pasado muchísimas veces que no he sabido qué hacer, ¿no? Y ha aparecido y me ha contenido y he sentido que había algo, la vida, ¿no? Había algo que me estaba diciendo, no estás desamparado, no estás desamparada, ¿no? Entonces, ese es el mensaje un poco que me interesa difundir. Este canal, saber que no estás desamparado, que si estás pasando un momento difícil, si estás pasando algo donde sientas que no puedes salir, no estás desamparado, ¿no? Hay toda una inteligencia atrás que te está sosteniendo, que está conteniendo lo que te está pasando. Entonces, un poco a veces cuando tenemos crisis o tenemos dos opciones, o nos enterramos más o nos abrimos a otras cosas que quizás no teníamos en la mente, ¿no? No teníamos conciencia de que podrían existir, o simplemente se te revelan y no tenés otra opción que asumirlas como reales. Y bueno, la astrología vendría a ser
como de esas cosas que te dicen qué increíble, ¿no? Cómo existe una inteligencia tan sincrónica, tan correspondiente, cómo todos somos parte, cómo yo soy parte del todo, del cosmos, cómo el cosmos es parte de mí, y no es algo que te vaya a manejar, no es algo que te va a manipular ni que te va a hacer sufrir, sino que tiene un sentido de evolución y que tampoco vos sos alguien impotente frente a eso, sino que vos también podés elegir cómo vivir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos elegir el clima, si hace calor, si llueve, si hace frío, pero sí decidimos cómo vivir. Si llueve, ¿qué vamos a hacer con esa lluvia? ¿Me voy a encerrar en mi casa y no voy a salir? ¿Me voy a tener miedo de resfriarme? ¿O voy a salir a jugar con mis hijos? ¿No? A recordar cuando era niña y cuando era feliz, cuando llovía después de un día de calor, por ejemplo. Entonces, hay toda una danza entre el determinismo y el libre albedrío que es fascinante y que vale la pena profundizar en las experiencias de cada uno de nosotros, porque determina muchísimo el cómo vivimos. Quizás no podamos elegir el qué nos pase, pero sí podamos elegir el cómo y trabajar para que esa experiencia no deje huellas tan fuertes y permita el crecimiento, no se rigidice y no genere más sufrimiento a futuro. Bueno, espero poder haber plasmado por lo menos una esencia de lo que yo pienso, de lo que yo siento sobre la astrología, sobre la sanación. Y bueno, voy a estar compartiendo reflexiones y espero que ustedes interactúen en la medida de que puedan, con comentarios, con aportes. Y bueno, voy a estar leyendo, voy a estar interactuando, voy a estar publicando cosas que me parece que tienen valor y que aporten a quien lo necesite. Bueno, les mando un abrazo y los quiero mucho.